Muy bien, muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Lawyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles una sesión más del curso de Derecho Animal con el tema El procedimiento de constitucionalización de la protección de animales en Latinoamérica, que será desarrollado por el distinguido doctor Israel González, quien es abogado licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica del Norte, magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos por la Universidad Andrés Bello y máster en Derecho Animal y Sociedad por la Universidad Autónoma de Barcelona. Creador y organizador de los coloquios de Derecho Animal, miembro del Grupo de Investigación en Derecho Animal y miembro del Grupo de Investigación en Derecho Animal de REDALC. Actualmente se desempeña como académico de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales serán atendidas por el doctor durante el desarrollo de la sesión o al finalizar. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias Emilia por la presentación y quiero agradecerle también a Biloyer por esta invitación. Me parece tremendamente valioso que estén promoviendo este tipo de cursos. Ya esta es la segunda versión de este curso, ¿no? Que se hace de manera abierta y gratuita y que permite que puedan acceder un montón de personas a esto. Y finalmente quiero agradecer, por supuesto, a las y los participantes que hoy nos acompañan. Y les quiero agradecer primero por tener interés en estas temáticas, porque sin duda tienen que ver con una revolución que está viviendo el derecho en los últimos años y que tiene que ver con expandir nuestro círculo moral y jurídico ya más allá de la especie humana, entendiendo que nuestras decisiones y nuestras acciones tienen impacto no solo en las vidas de seres humanos, sino que también en las vidas de otros individuos, y eso, el derecho no puede estar ajeno a ese fenómeno. Así que voy a compartirles una presentación que tengo hoy para ustedes. Así que vamos a compartir ahí y voy a dejarlos a ustedes mientras en otra pantalla para no perderlos de vista en caso de que quieran hacer preguntas durante la sesión. No hay ningún problema con ello. Voy a estar también pendiente de eso. Entonces aquí al costado voy a dejar el chat. Y por supuesto, si tienen alguna inquietud o quisieran hacer alguna acotación, plantear algo dentro de la presentación, no hay ningún problema, siéntanse libres en interrumpirme. Solo les pido que me confirmen que ya están viendo mi pantalla completa y que me escuchan correctamente para que comencemos. Si alguien ahí puede activar su micrófono y me avisa o nos escribe en el chat. Sí se escucha bien, doctor, y también se puede observar bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, como ya nos decía Emilia, un poco lo que quiero contarles hoy tiene que ver con un proceso, que es este proceso de constitucionalización de la protección animal y particularmente cómo eso se ha dado en Latinoamérica. Este es un fenómeno eh, relativamente reciente descrito en la literatura, que tiene que ver con esta idea de que los animales de alguna manera han estado siendo protegidos por distintos cuerpos normativos, pero usualmente a nivel legal. Pero a partir de las dificultades que generó las protecciones situadas simplemente a nivel legal, han impulsado que varios estados avancen hacia protecciones ya de rango constitucional. Entonces hoy día vamos a ver por qué ocurre esto eh, y cómo estamos hoy en Latinoamérica. Entonces, la presentación de hoy se va a articular a partir de cuatro puntos. Lo primero es repasar algunas cuestiones preliminares que obviamente ustedes ya han estado viendo a lo largo de este curso. Entonces vamos a repasar, por ejemplo, el concepto de sintiencia, bienestarismo, abolicionismo, etcétera. Y luego nos vamos a ir de lleno a el problema de las protecciones meramente legales en favor de estos individuos. Luego vamos a llegar al proceso de constitucionalización de la protección animal para finalmente hacer un pequeño barrido sobre el panorama latinoamericano en este ámbito. Vamos entonces con las cuestiones preliminares que tienen por objetivo responder la siguiente interrogante. ¿Por qué tiene relevancia jurídica la cuestión animal? Y es una pregunta que es necesario hacerse en muchas ocasiones
quienes no están instruidos en esta materia suelen replicar y decir, bueno, pero ¿por qué tenemos que hablar de los animales si el derecho es una cuestión creada por nosotros, los seres humanos, para nosotros, los seres humanos? ¿Por qué tenemos que meter a otros individuos en esto? Y es una pregunta legítima. Veamos entonces por qué es relevante. Y lo cierto es que la relevancia está dada quizás por un concepto clave en el derecho animal, que es la sintiencia. La sintiencia es la capacidad de tener experiencias subjetivas, como placer o dolor. Estas experiencias pueden ser positivas o negativas. Y fíjense que es importante acá la precisión. Estamos hablando de experiencias subjetivas, es decir, algo que el individuo tiene en su interior, en su conciencia de alguna manera. Y esto nos permite distinguir a los animales de otros seres vivos, como por ejemplo las plantas, que si bien también, al igual que nosotros, perciben su entorno, hasta el momento no ha sido posible demostrar de manera fehaciente que pueden tener experiencias subjetivas. En resumen, por ejemplo, las plantas, por ejemplo, crecen hacia el sol en dirección a la luz solar porque perciben la luz solar, pero hasta el momento no se ha podido evidenciar que las plantas son más felices o que sufren cuando hay menos sol o no logran alcanzar la luz solar. Y esto en los animales sí ocurre. Nosotros, por ejemplo, podemos percibir el calor, pero cuando estamos muy expuestos al calor, eso nos puede generar un sufrimiento y dolor, ¿no? Y esa es una cuestión que para el derecho es muy relevante, porque fíjense que el fundamento de muchos de nuestros derechos tiene que ver justamente con que nosotros no estemos sometidos a sufrimiento. Y esto de la sintiencia es relevante porque hoy día existe un cuerpo de investigaciones científicas muy contundente que demuestra que gran parte de los animales son seres sintientes. Y cuando nosotros miramos, vamos a ver que hay evidencia que muestra no solo capacidades de sintiencia, sino que otras capacidades mucho más elaboradas. En este gráfico, por ejemplo, vemos cómo distintos tipos de animales, hoy día la evidencia nos muestra que tienen capacidades tanto de sintiencia, pero otras capacidades mucho superiores. Y eso nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿podemos desatender esos intereses? ¿Podemos hacer como que no existen? ¿Tenemos algún deber moral y deberes jurídicos de atender a esas distintas capacidades? Y desde la ética animal, la respuesta es afirmativa. Nuestras decisiones, nuestros actos tienen impacto en la vida de estos seres vivos. Pensemos que hoy día la mayor cantidad de mamíferos que viven en el planeta Tierra viven en una situación de explotación para proveer carne u otros productos para el consumo de los seres humanos. Entonces, teniendo claro estas distintas capacidades que tienen muchos de los animales y en definitiva una capacidad elemental que es la sintiencia, esto nos lleva hoy a plantearnos, bueno, cómo desde el derecho nos vamos a hacer cargo de esta realidad que es científica. Esto no es una percepción personal, no es una opinión de algunos autores. Aquí la evidencia nos muestra que, así como nosotros, hay muchos otros animales que también son sintientes. Y el derecho animal se ha hecho cargo, y en general vamos a decir el derecho, ¿ah? Se ha hecho cargo de esta situación a partir de, yo les diría, un primer enfoque, que es el enfoque bienestarista que sigue admitiendo que explotemos a estos individuos, pero bajo ciertos estándares de bienestar. En otras palabras, podemos seguir explotándolos, pero no los hagamos sufrir tanto. El bienestarismo tiene esa aproximación y en principio vamos a decir que es el enfoque al que hoy día adhieren la mayoría de las legislaciones a nivel mundial. Si ustedes piensan a nivel comparado, los animales siguen siendo objeto de explotación, pero paulatinamente se van creando estándares de protección que impiden actos de crueldad o lo que se denomina en las leyes como sufrimientos innecesarios. En la teoría aparece con mucha fuerza un enfoque que se suele denominar abolicionista, que va a decir si los demás animales pueden sufrir igual que nosotros, entonces nosotros no debiésemos explotarlos ni someterlos a ningún tipo de sufrimiento. Por lo tanto, el abolicionismo va a rechazar cualquier forma de explotación porque va a considerar que, por ejemplo, infringiríamos el principio de igualdad si es que no estamos dispuestos a explotar a otros seres humanos, tampoco podemos hacerlo con individuos
que no pertenecen a nuestra especie solo porque no pertenezcan a nuestra especie, que es el denominado especismo, ¿cierto? Un concepto que seguramente ustedes ya están familiarizados y que consiste en una discriminación con base en la pertenencia a una determinada especie. Si bien el giro político no es un enfoque de derecho animal en estricto rigor, sí podemos decir que es una corriente de pensamiento que ha tomado bastante fuerza en los últimos años. El giro político, de alguna manera, va más allá de los derechos de los animales y nos plantea que los demás animales también forman parte de nuestras comunidades o que forman sus propias comunidades. Aquí la aproximación es desde la teoría política, ya no desde los derechos propiamente tales. Y nos invita a pensar a los demás animales como miembros de nuestra comunidad, como miembros de comunidades que están aledañas a nosotros o como comunidades que no les interesa tener ninguna relación con nosotros. Estas cuestiones que pueden parecer teóricas en principio tienen una bajada al ámbito jurídico. Y es así como el enfoque bienestarista usualmente va a derivar en que estos individuos sean considerados como cosas protegidas, como no cosas o como seres sintientes o sensibles. En cambio, el abolicionismo va a abogar por reconocer a estos seres vivos como sujetos de derechos o personas no humanas. Ejemplos de la óptica bienestarista lo podemos encontrar en Colombia, donde ellos modifican, ¿cierto?, su código civil en el año 2016 y reconocen expresamente a los demás animales como seres sintientes. Y ejemplos de un enfoque abolicionista podríamos considerar en alguna medida las sentencias de Argentina que han reconocido a estos seres vivos, algunos, ¿cierto?, en casos puntuales como sujetos de derechos. Pensemos en el caso de Sandra, de Cecilia y tantos otros animales en Argentina. En tanto, el giro político, fíjense, como veíamos que se aproxima desde la teoría política, va a considerar que podríamos entender que los animales con los que usualmente convivimos, pensemos en general perros o gatos, podríamos considerarlos como ciudadanos de nuestra comunidad política. En cambio, animales que viven en nuestras ciudades, pero que en realidad no tienen un interés en vivir con nosotros, como las palomas, ratas o algunos reptiles que usualmente están en nuestras ciudades, los podríamos considerar como conciudadanos o residentes, como un extranjero que anda de paso por nuestro territorio. Mientras que desde el giro político van a estimar que los animales que viven en la vía salvaje o silvestre los podríamos entender como una especie de pueblo aparte, como soberanos de sus propios territorios. Y ahí en ese caso nuestro deber sería no interferir en estos territorios y en sus comunidades. Fíjense entonces cómo a partir de distintas aproximaciones las consecuencias para el derecho también van a ser distintas. Y esto es importante cuando consideramos cómo el derecho hoy se ha estado haciendo cargo de la cuestión animal. Y lo que vamos a ver a continuación es responder la pregunta si basta con proteger a estos seres vivos solo a nivel legal. Y vamos a ver que en general, si pudiésemos sistematizar los tipos de protecciones animales, nos vamos a encontrar con que en gran parte de los estados el maltrato animal se penaliza como un delito. También están surgiendo muchas leyes que buscan asegurar la tenencia responsable. Vamos a encontrar también distintas normativas que establecen estándares de bienestar animal en situación para animales que están siendo explotados. Por ejemplo, pensemos en disposiciones legales que prohíben matar a un animal sin aturdirlo previamente, o disposiciones legales que obligan a ampliar el espacio donde se encuentra encerrado un animal, o a agrandar la jaula, o a darle agua y comida con cierta periodicidad mínima. O leyes que, por ejemplo, prohíben trasladar a los animales por más de 12 horas, etcétera. Probablemente ahí está concentrada la gran parte de las leyes quizás hoy día. También vamos a ver que existen leyes que buscan proteger a especies animales porque se consideran valiosas o porque están en peligro de extinción, y usualmente aquí la protección no está muy ligada al animal en tanto ser sintiente, sino que en tanto a buscar eh, que no se extingan o que dejen de formar parte, ¿cierto?, de nuestro planeta. Por ahí, Eduardo nos pregunta si podría indicar normativa que señala cuál se tiene que aturdir para los animales.
antes de acabar con su vida. Esto del aturdimiento previo. Yo desconozco ahí el caso de Perú, pero, por ejemplo, bueno, en Chile eso está normado en 3 decretos y dispuesto en una ley, pero quizás lo que les puede servir son las directivas europeas. A nivel comunitario, en Europa, uno de los principios basales en materia de protección animal es que se prohíbe matar a un animal sin aturdimiento previo o con el aturdimiento, vamos a decirlo, coetáneo a la muerte. Y en ese sentido, ejemplos de esto son, en Europa, por ejemplo, para matar a un bovino, el mecanismo usualmente utilizado es la pistola de perno cautivo penetrante, es decir, una pistola que ingresa a un perno a la cabeza del animal y eso produce, obviamente, se aturde y se muere inmediatamente el animal. Lo que se busca es que el animal no sufra en el proceso de su muerte. Y eso en general lo vamos a encontrar en las industrias, ¿ah? Em, es cada vez menos frecuente que al animal se lo deje morir lentamente, porque se entiende que eso genera un enorme sufrimiento y es un sufrimiento que podríamos catalogar de innecesario. No sé si por ahí respondo. Desconozco la situación de Perú, pero bueno, podríamos buscarlo después. Vamos a ver, continuando con la presentación, también en algunos casos se va a proteger ecosistemas y a partir de la protección de esos ecosistemas vamos a terminar protegiendo a ciertos animales. Por ejemplo, cuando declaramos una zona como un parque nacional o como una zona resguardada y distintos estándares de conservación y de preservación de la naturaleza, terminamos a partir de eso protegiendo determinadas especies. Y finalmente también nos vamos a encontrar con cuerpos normativos que prohíben ciertas actividades. Pensemos en normas que prohíben, por ejemplo, corridas de toro, o pensemos en disposiciones que prohíben, pensemos en el caso de Israel, que a partir de una sentencia de la Corte Suprema, prohíben la producción de paté de foie gras, que es este paté que se obtiene a través de la alimentación forzada de gansos con tubos metálicos, con los cuales se les alimenta forzosamente a estos animales, y eso obviamente genera un tremendo daño porque se introducen tubos metálicos por la boca, atraviesan el esófago directamente hacia el estómago, y esas prácticas, bueno, se han ido prohibiendo. Pensemos en otras prohibiciones más recientes que quizás podamos conocer. La prohibición al testeo cosmético. Productos cosméticos que usualmente se testean en animales, hoy día cada vez son más países los que empiezan a prohibir este tipo de actividades. Fíjense que en términos generales vamos a ver todo este tipo de protecciones más o menos fuertes en distintos ordenamientos jurídicos. Pero lo que tienen en común estos tipos de protecciones es que usualmente van a estar situadas a nivel legal. Y esto es súper importante. Al respecto, yo les traigo una cita de un autor. Él nos dice, todas las normas jurídicas encierran costes, mayores o menores. Ninguna sale completamente gratis y desde luego las dictadas para proteger el bienestar de los animales no constituyen una excepción. Entre otras cosas porque persiguen dicho objetivo a costa de restringir normalmente derechos reconocidos en la Constitución. A saber, libertad científica, artística, religiosa, empresarial, profesional, personal y general de actuar, así como los derechos a la propiedad privada y a la tutela judicial efectiva. Ello plantea el problema de la licitud constitucional de tales limitaciones. Fíjense que en todos estos ámbitos que veíamos recién, usualmente va a estar presente el ejercicio de algún derecho fundamental nuestro. Voy a contar, por ejemplo, algo que ocurre en Chile, que se está discutiendo. Nosotros tenemos una ley de tenencia responsable y en esta ley se obliga a que las personas que quieran vender animales, los criadores de animales, por ejemplo, van a tener que venderlo, pero esterilizado, para que no se puedan seguir reproduciendo. Eso a partir del problema de animales que viven en las calles, que son abandonados por los seres humanos. Entonces, hoy día se discute en el Congreso, hay un proyecto de ley que busca eliminar esto de la esterilización previa porque se estaría limitando el derecho fundamental a gozar de los frutos de estos animales, ¿ya? En clave civil, de derecho civil. Bueno, y esta es una cuestión que es recurrente. Cada vez que protegemos a los animales por cualquier vía, eso implica que nuestros derechos fundamentales empiezan a ser
restringidos de alguna manera. María acá nos pregunta si será delito practicar la eutanasia a un perro que se encuentra o que está delicado de salud por un cáncer. La verdad es que en general ahí no va a estar penado eso, porque se va a entender que eso forma parte del ejercicio técnico profesional de los veterinarios, es decir, va a corresponder con la lex artis, la ley o el principio de esta profesión en específico. Les voy a dar dos ejemplos de cómo estas protecciones legales entran en tensión con nuestros derechos fundamentales. Y voy a partir con el caso de un chileno, Marco Baristi. Él vivía en Dinamarca y en el año 2000 más o menos, se me olvidó ahora la fecha, él hace una exposición artística en Dinamarca en un museo. Y esta exposición artística consiste en instalar eso que estamos viendo en la imagen. 10 licuadoras con agua en su interior y peces vivos, doradillas, y estas licuadoras obviamente conectadas a la corriente. La exposición artística, denominada así por el artista, ¿no? Una exposición artística, implicaba que los asistentes a esta obra tenían la posibilidad de accionar las licuadoras si así lo estimaban. Dos personas lo hicieron. Y, por supuesto, esto tiene una consecuencia obvia, que los animales que se encontraban en su interior mueren. Y esto genera gran escándalo, no solo en Dinamarca, sino a nivel mundial, porque esta exposición se repitió en muchas otras partes del mundo. Porque planteaba la cuestión de, bueno, ¿qué sacamos nosotros en Dinamarca, que somos un país desarrollado, que tenemos leyes de protección animal, pero viene un artista y bajo el pretexto de ejercer un derecho fundamental como lo es la libertad artística, hace esto sin ningún tipo de consecuencia, no se lo condena por maltrato animal ni por nada por el estilo? Fíjense que algo similar se ha denunciado respecto a la libertad religiosa con relación al sacrificio halal o la producción de carne kosher provenientes de las religiones musulmanes y judías, que implica el desangramiento lento de estos animales. El animal se le hace un corte que implica que el animal muere lentamente porque se necesita que el corazón siga bombeando a fin de poder extraer toda la sangre del animal. Y esto puede llevar horas de agonía para estos animales. Y esto es algo que se discutió profusamente en Alemania, eh, un país modelo en protección animal. En general se suele citar el caso alemán como el país donde hay protecciones más robustas en favor de estos individuos y eh, generó muchísimo revuelo el caso de un carnicero que producía esta carne con esta técnica y generaba rechazo por la sociedad porque ellos decían, bueno, ¿qué sacamos con tener todas estas protecciones tan robustas si va a venir alguien y se va a amparar en un derecho fundamental como es la libertad religiosa para saltarse todas las protecciones legales? ¿A qué protección legal me refiero en este caso? Justamente algo que mencionábamos antes. En Europa, hace mucho tiempo, está prohibido matar a un animal sin el aturdimiento previo. Entonces, fíjense cómo estos son solo dos ejemplos de cómo a partir de un derecho fundamental, derechos que están consagrados en las constituciones y muchas veces derechos humanos que están en instrumentos internacionales, entran en tensión con estas protecciones legales. Y en la mayoría de los casos vamos a ver que ante este conflicto, obviamente por una cuestión de jerarquía normativa, los derechos fundamentales se van a imponer por sobre las protecciones legales. Y quizás esta imagen grafica un poco la situación que suele ocurrir cuando protegemos a estos individuos en normas de rango infraconstitucional. Va a ser muy difícil, ¿no? Anular o restringir o limitar un derecho fundamental. Y esto, lamentablemente, se da en muchísimos ámbitos de nuestras vidas y de las industrias y del quehacer humano. Fíjense que tenemos la libertad religiosa, el derecho a propiedad, la libertad personal, la libertad empresarial, la libertad profesional, libertad artística o libertad científica, a partir de las cuales todos derechos fundamentales podemos pasar por alto o podemos de alguna manera dejar con menor efecto las protecciones que les concedemos a estos seres vivos.
Y así podríamos seguir buscando otros derechos fundamentales que finalmente van a superponerse eh, por sobre las protecciones que les vayamos concediendo a estos seres vivos. Por acá alguien nos dice, en Venezuela existen cuatro elementos excluyentes de responsabilidad para darle muerte a un animal: consumo humano, experimentación científica no cosmética, la zoonosis y la eutanasia compasiva, que sería el caso planteado, efectivamente. Muchas gracias ahí por ese aporte. Fíjense entonces cómo a partir de múltiples derechos fundamentales vamos a poder justificar el realizar actos que en abstracto podríamos considerar como maltrato animal. Y esto es lo que inspira de alguna manera este fenómeno de constitucionalización de la protección animal y que responde a la pregunta, bueno, ¿qué razones justifican la protección constitucional de estos seres vivos? Y frente a esto, obviamente, la respuesta quizás más simple es que, bueno, las protecciones situadas a nivel legal ceden o quedan anuladas o muy disminuidas cuando entran en tensión con un derecho fundamental. Pero vamos a ver que hay más razones que podrían justificar esto. Vamos con los primeros antecedentes un poco para entender la historia. Suiza es el primer país que incorpora una protección hacia los animales en su texto constitucional. Y fíjense que aquí yo estoy aludiendo a normas de protección animal, porque lo cierto es que en varias constituciones del mundo los animales aparecen mencionados en los textos constitucionales, pero no necesariamente porque los protegemos. Hay casos donde aparecen porque son considerados como emblemas nacionales. Fíjense que ahí no es que estamos protegiendo al animal, sino que hay razones más bien antropocéntricas para incluir a estos individuos en el texto constitucional. En el caso de Suiza es interesante porque esta protección surge a partir de la preocupación que tenía la sociedad suiza respecto del surgimiento de las tecnologías en relación con las técnicas de manipulación genética. Pensemos que en esa época estábamos en la decodificación del genoma humano, se habían estado haciendo los primeros casos, experiencias de clonación, y eso generó un temor en la ciudadanía respecto a, bueno, ¿hasta cuándo, cuál es el límite para eso? Y es así como en la Constitución suiza, en el artículo 120, se incorpora esto de que la Confederación legislará sobre el uso del material reproductivo y genético de los animales, plantas y otros organismos, y que al hacerlo deberá tener en consideración la dignidad de las criaturas, así como la seguridad de los seres humanos, animales y el ambiente, y deberá proteger la diversidad genética de las especies animales. Esto generó un gran revuelo e interés jurídico porque de alguna manera el texto habla de dignidad para animales y también para vegetales. Y ese es un primer antecedente muy interesante en el caso de Suiza. El caso quizás más paradigmático lo vamos a encontrar en Alemania en el año 2002, que justamente a partir de este caso del carnicero que practicaba estos sacrificios, rápidamente ante el rechazo social que generaba este tipo de actividades y que quedaran impunes, se modifica el texto constitucional y se introduce el artículo 20A, a partir del cual el Estado protegerá los fundamentos naturales de la vida y los animales a través de la legislación. Incorpora de esta manera el Estado alemán una obligación del Estado de proteger también a los animales. Si nosotros miramos hoy el panorama actual, vamos a encontrar que más de 60 textos constitucionales mencionan a los animales en sus textos. No todos lo hacen para protegerlos, pero lo que quiero ir con esto es que si nos fijamos, de alguna manera el proceso de constitucionalización de la protección animal empieza a masificarse. Ahora, como bien ya decía y les adelantaba, las razones detrás de este fenómeno tienen que ver con, obviamente, la evidencia científica en materia de sentencia animal, pero tiene que ver con razones de técnica legislativa. Esta idea de que las protecciones situadas a nivel meramente legal se ven disminuidas por el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Y es así como Olivier Le Bon nos dice que con este fenómeno de constitucionalización, las reglas que rigen la relación entre el ser humano y los demás animales ya no pueden ser abandonadas al legislador únicamente. Y es así como, de alguna manera, desde el derecho animal y la ética animal se han hecho llamados para desarrollar con mayor profundidad este fenómeno,
reconociendo que nuestras sociedades son multiespecies. Nosotros convivimos con muchísimos animales, los consideramos en algunos casos parte de nuestra familia. Y eso implica reconocer jurídicamente un hecho, que es que no estamos solos en este planeta y que nuestras decisiones tienen impacto también en sus vidas. Ahora bien, uno se puede preguntar, ya, pero vale, entiendo las razones, pero parece que son razones que atienden más a quienes quieren proteger a los animales. Y alguien podría decir, bueno, a mí no me interesa. Bueno, y aquí creo que es importante volver a cuestiones básicas. ¿Qué es una constitución? Y en general vamos a ver que las constituciones constituyen el máximo instrumento de ordenación del quehacer comunitario, es decir, se refieren a las reglas básicas de una comunidad. Y frente a eso la pregunta es, bueno, ¿quiénes forman parte de la comunidad? ¿Somos solo nosotros los seres humanos? ¿O también hay otros individuos que forman parte de la comunidad? Y eh, Raúl Gustavo Ferreira es bien honesto en decir que en general las constituciones están plasmadas por y están teñidas por lo que él denomina el antropocentrismo constitucional. El ser humano en las constituciones escribe desde el ser humano y para el ser humano los textos constitucionales y desconoce todo lo demás. Y aquí quizás hay varios autores que hacen el vínculo como para entender quiénes son parte de la comunidad, lo suelen vincular al concepto de ciudadanía, que es el concepto que de alguna manera juridifica esta idea de quiénes forman parte de nuestra comunidad y quiénes no. Y ante esto, es muy interesante la tesis que plantean Sue Donaldson y Will Kymlicka, entre otros autores que forman parte de este denominado giro político al que yo partía aludiendo al inicio. Y ellos en su obra Zoópolis, que es un texto que les recomiendo revisar, ellos nos dicen, desde la teoría política tradicional, consideramos como ciudadanos a aquellos individuos que cumplieran con ciertas características que usualmente tenían que ver con que tuvieran capacidades para la razón pública, logos o autonomía kantiana. En suma, ellos dicen, antes se entendía que el ciudadano era aquel que podía tener capacidades racionales. El problema de pensar que forman parte de nuestra comunidad solo los individuos racionales es que deja fuera a muchos individuos humanos que no tienen esas capacidades. Y eso no nos puede llevar a la conclusión de que entonces una persona, pensemos, con una discapacidad intelectual grave, no nos puede llevar a la conclusión de que esa persona no forma parte de nuestra comunidad y o no es un ciudadano, ¿cierto? La consecuencia es indeseable. Entonces, eso llevó a que desde la teoría política se reinterpretara la ciudadanía ya no desde la teoría política tradicional, sino desde los derechos de pertenencia. Es decir, la ciudadanía ya no tiene que ver con quién tiene o no capacidades racionales, sino que tiene que ver con reconocer quiénes pertenecen aquí, quiénes forman parte de un pueblo en cuyo nombre gobierna el Estado y cuyo bien subjetivo debe ser también considerado como parte eh, cuando determinamos el bien general. Y acá yo me voy a permitir citar a Luigi Ferrajoli, que creo que puede iluminarnos tremendamente en esta búsqueda de razones que justifiquen este proceso. Él nos dice, una constitución es democrática no tanto porque es voluntad de todos, sino porque garantiza a todos. No porque los derechos en ella establecidos sean universalmente aceptados, sino porque se confieren universalmente a todos. No porque nadie esté excluido de su estipulación, sino porque en ella se pacta la no exclusión de nadie. Y en este mismo orden de ideas, desde la perspectiva garantista de las constituciones, Ferrajoli nos dice que las constituciones son, por así decirlo, pactos de no agresión y mutuo apoyo, cuya razón social es la garantía de la paz y los derechos vitales de todos, tanto más esenciales cuanto mayores son los peligros de guerra y de dominación. Fíjense que de alguna manera lo que Ferrajoli está mostrándonos acá es que las constituciones tienen un vínculo directo con uno de los fines del derecho y quizás el fin último del derecho, la paz. Cuando nosotros pensamos
y nos imaginamos qué ocurriría si de un día para otro desaparece el derecho y todas sus manifestaciones, desaparecen las leyes, las constituciones, desaparece todo. La única ley que rige va a ser la ley del más fuerte. Y justamente el derecho es lo contrario, es la antítesis de la ley del más fuerte. Es la ley del más débil. Entonces, cuando nosotros pensamos que la paz es el fin último del derecho, eh, y para lograr la paz lo que hace el Estado es monopolizar el uso de la fuerza, lo que busca el derecho es terminar con esa guerra de todos contra todos, con esa ley del más fuerte. Y en general hoy día estamos de acuerdo como seres humanos que no puede regir la ley del más fuerte entre nosotros. Y en ese sentido nosotros decimos, tratamos de buscar la paz, de vivir en paz. Pero acá surge un interrogante. ¿Y qué pasa con la ley del más fuerte respecto de las demás especies? Si bien hoy día para nosotros declaramos que no va a regir la ley del más fuerte entre nosotros, nosotros seguimos aplicando esa ley con todos los demás animales. Lo hacemos cuando los explotamos, pero también lo hacemos cuando los sometemos a nuestros intereses o cuando les quitamos sus territorios o devastamos sus ecosistemas. Fíjense que entonces nosotros nos preciamos de buscar la paz, pero a esa paz le ponemos un límite que no parece tener una justificación razonable. Le ponemos un límite que es de carácter especista. Y eso nos lleva a preguntarnos qué pasa con la violencia estructural hacia los demás animales. Y lo cierto es que hoy día parece no haber justificación para que sigamos tratando a estos individuos y para que los sigamos oprimiendo y explotando como se hace hoy. Con esta cuestión que es más bien profunda y que tiene una raigambre filosófica, quiero ahora que nos vayamos a lo práctico. Porque ustedes me dirán, bueno, ya, pero ¿qué consecuencias va a tener esto de que los animales aparezcan en los textos constitucionales con protecciones en su favor? Y acá yo quisiera mostrarle los resultados de 4 estudios que se han hecho al respecto. El primero, que analiza el caso alemán, y a partir de esta inclusión de este artículo 20A, eh, se ha llegado a la conclusión de que en realidad no hubo un cambio de paradigma grande en Alemania a partir de esta modificación constitucional, pero sin embargo, el bienestar animal empieza a aparecer en la toma de decisiones de autoridades públicas. Vamos a ver entonces que el efecto es más bien mesurado, es tímido, es acotado. Otro trabajo de Manesha Deca, donde ella incluye el caso de Suiza, Alemania, Brasil e India, llega a una conclusión muy similar. Fíjense, ella dice, eh, por más que los animales aparecen protegidos, esa protección sigue teniendo un enfoque antropocéntrico y por lo tanto el impacto que tienen estas protecciones son más bien simbólicos y limitados. Olivier Lebot, él tiene una mirada un poco más optimista, él mira los casos de Suiza, Alemania, Luxemburgo, Australia, Brasil, India y Egipto y dice que estas protecciones sí tienen algunos efectos concretos en el ordenamiento jurídico y esto se expresa básicamente en que se introducen obligaciones para autoridades públicas. Y finalmente hay un trabajo que analiza el caso de Israel desde un enfoque antiespecista y ellos dicen que, bueno, en realidad este tipo de protecciones, así como están en las constituciones, puede resultar contraproducente, porque en vez de protegerlos en serio, lo que hacemos es seguir validando formas de explotación con estos individuos. De todas maneras, los autores reconocen que este tipo de cambios a nivel constitucional tienen el potencial de conseguir cierto grado de protección. Fíjense entonces, cuando aterrizamos esto en la realidad, vamos a ver que no porque los animales aparezcan en los textos constitucionales con protección a su favor, eso significa que gran parte de la ciudadanía va a dejar de comer carne, que ya no se va a poder explotar a los animales. La verdad es que en la práctica eso no ha ocurrido y es muy difícil que ocurra. Y eso es lo que pone de relevancia entonces lo importante que es el contenido, el alcance y el enfoque de las normas de carácter constitucional que van protegiendo a estos individuos. Y es esto lo que me lleva a plantearles quizá una primera aproximación de cómo clasificar los tipos de consagración constitucional de protección en favor de los animales. Y vamos a ver que primero hay tipos de consagraciones que son indirectas,
donde en realidad lo que queremos proteger no es al animal en tanto un ser sintiente, sino que más bien queremos, por ejemplo, señalar que hay un animal que es un emblema patrio. Por lo tanto, fíjense, la inspiración de la constitucionalización es más bien antropocéntrica y no busca protegerlo. Pero también vamos a encontrar protecciones indirectas cuando los textos constitucionales lo que quieran proteger son los equilibrios ecosistémicos o la naturaleza. Fíjense ahí, nuevamente, lo que nos interesa no es proteger al animal como ser sintiente, sino como parte de un ecosistema, de un equilibrio ecosistémico. Y eso es lo que va a llegar a la consecuencia de que podamos proteger robustamente a ciertos animales y, por otra parte, promover el exterminio de otros, los denominados animales plaga. Vamos a encontrar, además de estas protecciones indirectas, otras que son más bien directas, es decir, que buscan proteger al animal directamente como un ser sintiente. Y aquí vamos a distinguir distintos niveles de protección. Uno de ellos, y quizás el más incipiente, van a ser el modelo anticrudelista, es decir, aquel que va a prohibir actividades especialmente crueles. Y yo ya les adelanto aquí, quizás yo situaría al caso de Perú en este modelo, anticrudelista. Si bien no aparece en el texto constitucional, vamos a ver que a partir de sentencias del Tribunal Constitucional se ha establecido que los seres humanos no tienen el derecho a ser crueles con los animales. Ese quizás es el modelo más incipiente, de prohibir actos de crueldad. Pero también vamos a ver en la nomenclatura de Saskia Stucky, que es una autora que ella nos dice, mira, cuando nosotros protegemos a los animales en las leyes, muchas veces nosotros leemos que hay un deber de nosotros de no hacer algo o de darle cierto bienestar. Les voy a dar un ejemplo concreto. Pensemos en el tipo penal de maltrato animal. Por ejemplo, en Chile se prohíbe el maltrato animal y la figura dice más o menos que se prohíbe que le causen daño, dolor y sufrimiento a un animal. Saskia Stucky nos dice, nosotros podemos releer esa norma y en vez de decir que está prohibido causarles daño, dolor o sufrimiento, podemos leer que los animales en realidad tienen el derecho a que no se les cause daño, dolor o sufrimiento. Entonces, esto Saskia Stucky dice que son más bien derechos simples o derechos débiles o derrotables porque finalmente siempre a través de un derecho fundamental podemos por ahí igual seguir maltratando, entre comillas, a un animal o explotándolo. Son protecciones entonces en favor de estos individuos, pero que no son tan robustas como para enfrentarse al ejercicio de un derecho fundamental. Y finalmente vamos a encontrar también tipos de protecciones animales que van a tener el potencial de limitar el ejercicio de derechos fundamentales. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la experimentación cosmética con animales, que es parte de una libertad, podríamos decir, una libertad empresarial o libertad de investigación, y este derecho fundamental se ve limitado cuando se prohíbe la experimentación en estos individuos con fines cosméticos. Pero a su vez, vamos a ver que la consagración la vamos a poder encontrar a nivel jurisprudencial o a nivel textual. Y acá me refiero a lo siguiente. Lo normal es que las protecciones constitucionales aparezcan explícitamente en el texto constitucional, pero vamos a ver que en una buena parte de los casos, y particularmente en Latinoamérica, las protecciones en favor de los animales toman el rango constitucional, pero no porque el texto constitucional lo diga, sino porque la interpretación de los tribunales lleva a establecer, por ejemplo, como en el caso de Perú, que nosotros no tenemos el derecho a ser crueles con los animales o que hay que evitar los actos de crueldad en contra de ellos. Pensemos quizás en el caso más paradigmático en este ámbito, el caso de la Mona Estrellita en Ecuador. Esta sentencia de la Corte Constitucional ecuatoriana que establece que si la naturaleza tiene derechos y está considerada como sujeto de derecho en la Constitución, y si a eso le sumamos que los animales son parte de la naturaleza, entonces la Corte Constitucional dice los animales, como son parte de la naturaleza, también son sujetos de derecho. Fíjense que en Ecuador los animales no aparecen reconocidos como sujetos de derecho en el texto constitucional, pero a través de la interpretación se ha llegado a la conclusión de que también tienen derechos constitucionales. Vamos a ver entonces cómo esto de alguna manera ha ido permeando, cómo se ha ido manifestando en Latinoamérica, que es lo que nos interesa.
Pero ante eso, aquí tengo otro comentario que nos dice Venezuela en su artículo 127 extiende protección por parte del Estado a los seres vivos y la diversidad biológica desde el año 99. En el 2010 se sancionó la primera ley de protección de la fauna doméstica, en el 2021 se promulgó la primera ordenanza de trato digno y el reconocimiento de los animales no humanos. Actualmente en la Asamblea se está discutiendo la ley para el trato digno de los animales de compañía. Vamos avanzando poco a poco. Efectivamente, y también les quiero mostrar, bueno, vamos a ver el caso de Venezuela a continuación. Un poco la pregunta que quiero responder con esta última parte es cómo se ha manifestado este fenómeno en la región. Vamos con ello. Para estos efectos, les cuento yo que revisé en las constituciones sudamericanas la presencia del concepto animal a secas y sus derivaciones, animales, etc. Vamos a ver que el concepto animal aparece en la Constitución de Guyana respecto de, dice, el bienestar de la nación depende de preservar la diversidad de animal y ecosistemas. Fíjense que la protección no es hacia los animales, lo que nos interesa es la diversidad, los ecosistemas. En el caso de Venezuela, el artículo 156 establece una de las competencias del Poder Público Nacional, legislar en materia de sanidad animal. Fíjense, no aparece una protección explícita. Luego, si nos vamos a Ecuador, vamos a ver que aparece dos veces mencionada la palabra animal respecto de un derecho colectivo de los pueblos indígenas o respecto de la soberanía alimentaria. Fíjense que aparece, pero no es directamente para proteger a estos individuos, son razones más bien antropocéntricas. El caso de Brasil acá es la excepción, vamos a decir a nivel latinoamericano, que en el artículo 225, donde se consagra el derecho a vivir en un medio ambiente ecológicamente equilibrado, se prohíben los actos de crueldad en contra de los animales. Y fíjense que lo interesante de esta disposición, que llegaba hasta acá en su articulado original, porque fíjense que este párrafo 7 que viene acá se agregó después, hasta acá llegaba el articulado, y eso llevó a que en Brasil se prohibieran las vaquejadas por una sentencia de un tribunal superior. Las vaquejadas son una especie de corrida de toros. Esto obviamente no generó, parece, mucha acogida en la ciudadanía, lo que llevó a que se modificara el texto constitucional y se le agregara este párrafo, que dice que las prácticas deportivas en que se utilizan animales no se considerarán crueles mientras sean culturales. Bueno, de alguna manera, con esta agregación que se le hace acá, se busca frenar esta prohibición de crueldad animal. Sin embargo, es una cuestión que hasta el día está siendo discutida en los tribunales en Brasil y no está completamente resuelta. Más allá de aquello, fíjense que el caso de Brasil es distinto a los que hemos visto hasta acá. En Brasil se busca proteger de alguna manera a los animales directamente al prohibir actividades de crueldad a la que ellos se encuentren sometidos. Y finalmente el caso de Bolivia es donde más va a aparecer el concepto animal en distintos ámbitos, pero en general todos tienen una inspiración antropocéntrica. Fíjense, animales como patrimonio natural, como parte de una economía plural, conservación del medio ambiente, sanidad, etcétera. Vamos a ver, y fíjense aquí en esta tabla, yo un poco intento sistematizar estas clasificaciones y lo que hemos visto hasta acá. Y voy a partir con Chile. Fíjense que en Chile nosotros no tenemos ninguna disposición constitucional que proteja a los animales, ni tampoco los tribunales superiores han interpretado que podemos desprender protecciones en favor de ellos. Sin ir más lejos, hace muy poco tiempo se presentó una habeas corpus en favor de un orangután y la Corte Suprema desechó por completo esta acción. Vamos a ver que no hay ningún tipo de constitucionalización en Chile y eso de alguna manera puede explicar que en los dos procesos constituyentes recientes se intentó consagrar esta protección. En el primer intento constituyente se reconocía a los animales como sujetos de derecho y se les concedía incluso un derecho. En el segundo proceso constituyente se establecían deberes estatales de protección animal. Eso no ha permeado. Y eso no obsta que en Chile tengamos una legislación de protección animal que comparativamente no está tan atrasada. El otro caso que también les quiero mencionar es el de Argentina. Todos sabemos que este es un país paradigmático en materia de derecho animal porque han sentado la jurisprudencia de reconocer a estos individuos como sujetos de derechos, personas no humanas e incluso titulares de derechos fundamentales. Fíjense que no hay ningún tipo de consagración constitucional, ni implícita ni explícita, y aún así han tenido logros interesantes en materia de reconocerlos como sujetos de derecho.
Y acá yo les adelanto una primera conclusión. Constitucionalizar la protección animal por sí sola no resuelve ningún problema. Y esto es algo que ya advertía Olivier Lebot en un trabajo en el año 2011, cuando él decía, la constitucionalización no sirve de mucho si no va vinculada íntimamente con otro fenómeno propio del derecho animal, que es la descosificación. Y nos dice, si los animales estuvieran descosificados y protegidos constitucionalmente, podríamos ahí llegar a un cambio un poquito más profundo. Fíjense ahora en el caso de Perú, ustedes tampoco tienen una protección constitucional explícita en el texto, sin embargo, hay sentencias que han reconocido que no podemos legitimar actuares crueles en contra de estos individuos. En la siguiente lámina les voy a mostrar quizás dos partecitas de sentencias donde esto aparece señalado. Luego fíjense que vamos a ver el caso de Venezuela y Guyana, donde si bien aparecen explícitamente mencionados los animales, la inspiración es más bien antropocéntrica. No se busca proteger al animal por sí mismo como un individuo sintiente. El caso de Bolivia es similar, pero ellos además incorporan una inspiración ecocéntrica. El caso de Colombia también es muy interesante porque ellos no tienen disposiciones constitucionales, sin embargo, a partir de la interpretación de las normas constitucionales, han llegado a establecer que hay que protegerlos por una inspiración ecocéntrica, pero también anticrudelista y que de alguna manera les concede algunos derechos simples. Esto decir que, por ejemplo, que no los sometan a daño, dolor o sufrimiento, etc. El caso de Ecuador también es muy interesante porque ellos, fíjense que los animales aparecen mencionados en el texto constitucional, pero no para protegerlos por sí mismos como seres sintientes. La interpretación jurisprudencial es la que ha llevado a reconocerlos eh, como incluso sujetos de derecho. Les concede derechos simples e incluso tienen el potencial de limitar derechos fundamentales. Fíjense que yo aquí pongo colores distintos, ¿ah? Hay un color que es más oscuro y otro es más claro, porque todo esto obviamente tiene matices. No podemos decir que las cosas son o no son como blanco y negro. Hay matices y esto obviamente está sujeto a la interpretación. Fíjense que el caso de México también es muy interesante porque ellos eh, vamos a ver que si bien explícitamente aparece, por ejemplo, en la Constitución de Ciudad de México, aparece ahí la protección animal y la sintiencia, en el Estado, en México en general, ha sido la jurisprudencia la que ha interpretado que hay un principio implícito de protección animal. Fíjense esto, ¿ah? En la Constitución de México no se señala a los animales, pero a partir de la interpretación se ha llegado a la conclusión de que implícitamente la Constitución protege también a los animales. Y esto ha tenido el potencial de incluso limitar el ejercicio de derechos fundamentales. Esto se ha dado en el caso de los artistas circenses y también de personas que practican actividades culturales con animales. Me acuerdo que parece que aquí está el caso de las peleas de gallo, donde hay ejercicios de derechos fundamentales, pero aún así los tribunales superiores han interpretado que estos derechos fundamentales tienen límites y que una forma de limitar estos derechos es a través de la protección animal. Y finalmente, ya le adelantaba yo, el caso de Brasil es muy interesante porque aparece textualmente la protección de los animales con una inspiración anticrudelista que ha tenido el potencial de limitar el ejercicio de derechos fundamentales. Fíjense entonces, esta es como una primera aproximación que nos va mostrando cómo hay una presencia de distintos modelos, o a veces incluso una ausencia completa. Y las consecuencias van a ir variando dependiendo de la interpretación, y eso quizás pone de relieve la importancia de capacitarnos en esto, de que cada vez sean más jueces, abogados los que estén capacitados en estas cuestiones. Solo para explicitar el tema de Perú, en el año 2005, esta sentencia del Tribunal Constitucional señaló que no existe ningún argumento racional que justifique que el ser humano someta a torturas, tratos crueles y de muerte innecesariamente a los animales, más aún si dichos actos se realizan por diversión en espectáculos públicos. Tal actitud es contraria con la ética, contra la dignidad y la naturaleza racional y emotiva del propio ser humano, pues el respeto a los animales por parte de toda persona halla su fundamento también en el respeto mutuo que se deben los hombres entre sí. Fíjense, y esta sentencia, esta y la otra que les muestro,
son sentencias en donde en realidad no se acogió la acción principal, pero los tribunales declaran esto de todas maneras. El otro caso que es más reciente, que es el Brown Horse, parece que se llama el caso, o así se suele conocer, llega a la conclusión que desde la Constitución no es posible derivar un derecho de los seres humanos a tratar cruelmente o hacer sufrir a los animales no humanos. Por el contrario, de la norma fundamental se desprende que es un deber jurídico general de los humanos el no causar a los animales no humanos dolor y sufrimiento desproporcionado e injustificado. Antes de pasar, tengo aquí otro comentario. La red de protección animal está muy activa, así que muchas gracias. Nos dice en materia penal los artículos 478 y 537 actuales que mencionan la muerte de animal ajeno y actos de crueldad están tipificados y sancionados. Efectivamente, en los códigos que tienen rango legal, usualmente vamos a encontrar este tipo de discusiones. Nos dicen además ahí, por supuesto, no habla de fauna doméstica, sino adecúan a la época colonial, cuando el tráfico de mulas hacia las Antillas era el principal negocio de la región. Muchas gracias ahí por ese aporte. Para ir cerrando ya, la importancia de la constitucionalización de la protección animal creo que tiene que ver con tres cuestiones. Primero, reconocer un hecho. Los demás animales son también parte de la comunidad, las suyas y las nuestras. Segundo, la única manera de proteger efectivamente a estos individuos es limitando el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Fíjense lo paradójico que es esto, ¿ah? Para protegerlos a ellos, la fórmula es limitar nuestros derechos fundamentales. Y finalmente, si lo que de verdad queremos es alcanzar la paz, y si entendemos que el fin último del derecho es la paz, esto implica dejar de aplicar la ley del más fuerte, no solo entre nosotros, sino también con todos. Y eso implica entonces pensar en los demás animales como individuos que también son merecedores de respeto. Aquí les dejo una lámina con alguna bibliografía que les recomiendo por si les interesa indagar en este asunto. Yo les aconsejo que busquen este tema, está súper interesante, es un tema que no está agotado. Pensemos que hace muy poquito la Corte de Derechos Humanos en Europa resuelve una vez más este caso de el sacrificio de animales y establece cómo las protecciones animales pueden limitar el ejercicio de la libertad religiosa. Es un tema que hoy día está siendo discutido, que no está resuelto y que requiere de más estudios en la materia. Y eso lo voy a vincular con mi última lámina de agradecimiento, donde también les dejo esta infografía. Esta es una primicia, se acaba de lanzar la convocatoria para los novenos coloquios de Derecho Animal que tengo a mi cargo acá en la Universidad Central de Chile. Este es un evento que desarrollamos anualmente, que se realiza en modalidad virtual, es gratuito y la invitación que les hago es a postular alguna ponencia, por ejemplo, si están haciendo algún trabajo, lo pueden postular hasta el 30 de junio. Pueden buscar ahí en el sitio web, pueden escribir en Google coloquios de derecho animal, los va a llevar al sitio web y aparecen los requisitos para postular y cómo hacerlo. Así que les dejo ahí la invitación y quedo atento a sus inquietudes ahora. Muchísimas gracias por su atención. Hay un participante que levantó la mano. Ya, ya tiene el acceso para poder hablar. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Excelente su exposición, le quedo muy agradecido, ha sido muy fructífera. Soy Gracias. Julio, de Ecuador, y siendo de Ecuador en el contexto de la conversación que hemos mantenido el día de hoy, yo quisiera consultarle si usted considera que esta tensión de algún modo se soluciona con el modelo ecuatoriano o podría asomar una solución a partir del modelo ecuatoriano, porque acá todos los derechos, al menos en un principio, son considerados fundamentales. Entonces, por eso nuestra Corte Constitucional en algún ya dejó de usar hasta la ponderación, porque todos pesan uno. Entonces, no sé si a partir de ahí tal vez se podría bosquejar alguna solución, si cabe la palabra, a este inconveniente que se nos ha presentado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Julio, por tu pregunta.
No tengo una respuesta certera al respecto, porque, y te lo voy a plantear de la siguiente manera. Si bien en una buena parte de los estudiosos del derecho animal se ha celebrado esta sentencia de Estrellita en Ecuador, también hay un buen grupo de personas que no están muy seguros de si esta es la vía. Básicamente porque los derechos de la naturaleza tienen una inspiración muy distinta a los derechos de los animales. Eh, y en ese sentido, claro, si lo que queremos proteger es la naturaleza como sujeto principal, eso nos lleva a que podamos justificar, por ejemplo, la matanza de animales con el fin de mantener los equilibrios ecosistémicos. Más allá de eso, y quiero ir a la segunda parte de tu intervención, es que justamente se produce este otro fenómeno que también ha sido descrito como la banalización de los derechos, es decir, que como ahora todos los derechos son fundamentales, de alguna manera pierden fuerza. Y eso creo que das en el clavo, y es lamentable porque justamente genera este efecto, que se deja de usar la ponderación o establecer criterios racionales para saber cuándo prima uno u otro de los derechos. Si tú me preguntas personalmente, a mí no me gusta mucho el modelo ecuatoriano en términos de la conclusión a la que se llega. Creo que si queremos proteger a los animales de manera robusta, la protección tiene que estar inspirada en su capacidad de sintiencia, y no sobre esta idea que imponemos de que la naturaleza es un sujeto o que le atribuimos un valor. Y en ese sentido yo soy más bien crítico de eso. Eh, y con esto no quiero decir que no hay que proteger a la naturaleza, todo lo contrario. Lo que quiero decir es que la inspiración, el fundamento, no es el mismo y por lo tanto la confusión podría llevarnos a resultados indeseados. Eso, Julio. Estoy mirando acá algunos otros comentarios. Dice Gino, nos dice, bueno, gracias por las felicitaciones y sus agradecimientos. Gino nos dice la importancia del derecho animal o su protección a nivel constitucional también podría ser el hecho de que obliga al Estado a ejecutar políticas públicas en favor de los animales. Efectivamente, Gino, fíjate que en estos estudios que se han hecho del impacto que han tenido las normas constitucionales, lo que resaltan los autores usualmente es que genera cambios en las políticas públicas, que son el cambio concreto para el animal que hoy día está sufriendo, los que hoy día están siendo explotados. Eh, la crítica un poco va de la mano de que no cambie sustancialmente la situación, y que no impide que perpetuemos a futuro la explotación de estos individuos. Ahí está la típica tensión de resolvemos el problema de fondo, de raíz, o tratamos de aminorarlo de a poco. Y ahí quien nos vuelve a decir si se podría aplicar el método de ponderación en caso que esté en conflicto con derechos fundamentales de los humanos. Bueno, eso es lo que de alguna manera se busca. Eh, Porque fíjense que los conflictos entre nosotros los seres humanos se van dando, usualmente, y por eso aplicamos la ponderación para efectos de resolverlo. Hoy día, con los demás animales, lo que ocurre es que las protecciones se anulan directamente. No hay un criterio de racionalidad para efectos de darle más o menor protección a estos individuos. Así que creo que por ahí va justamente la respuesta. Eso, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, idea. Yo tengo una, no sé si podría realizarla por micrófono. Por supuesto. Perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias por la exposición. De hecho, va justo con lo que estoy viendo en tesis, así que me ha dado muchas ideas, me apoyo bastante. Y mi consulta es la siguiente, es sobre clado. Mencioné en un momento que como tal, solo constitucionalizarlo no es como suficiente porque implicaría otro tipo de cambios, como el concepto de descosificación. Y mi pregunta va más o menos aquí. En el Perú viene aconteciendo algo llamado la constitucionalización del derecho civil. Y ahí viene con lo que quiero enganchar. Sería conveniente que, claro, se hace una modificación constitucional, bueno, una reforma constitucional, porque tendría que adicionarse al artículo de la actual constitución, si seguimos como la lógica que se vino mostrando como en Brasil, por ejemplo, y de ahí se podría jalar así, por así decirlo, para modificar el Código Civil, o no estaría bien esa lógica, por ejemplo. Sí, fíjate, Eduardo, muchas gracias por la intervención. Una de las, si tú miras en general en Latinoamérica,
hay varios proyectos de ley en distintas jurisdicciones que buscan cambiar el estatus jurídico de los animales en los códigos civiles. ¿Y por qué en los códigos civiles? No porque tengan un rango jerárquico superior, sino porque tienen una fuerza en nuestra cultura jurídica que es muy potente. Entonces, muchos intentos han buscado modificar el Código Civil por esa fuerza más bien simbólica que tienen y este carácter de norma general o de aplicación supletoria, pero también hay muchos autores que hoy día, a partir del fenómeno de constitucionalización en general de todas las ramas del derecho, dicen, bueno, mejor saltémonos el Código Civil, vámonos a la Constitución y una vez que tengamos esto en la Constitución, es mucho más fácil cambiar el Código Civil porque ahí va a tener que ver con una cuestión de armonización. Efectivamente, eso puede ser parte de la estrategia y creo que las organizaciones en general que están trabajando el lobby animalista para poder influir en cambio, lo tienen muy en cuenta. Es probable que si consagramos a nivel constitucional una protección hacia los animales, vamos a tener que, en consecuencia, luego modificar nuestros códigos civiles. Las dos alternativas pueden servir. A mí me gusta más la segunda. Bien, estimado doctor, muchísimas gracias por su participación. De verdad, su ponencia ha sido bastante enriquecedora para para todos los participantes. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí yo les dejé mi correo, cualquier cosa me pueden escribir y ojalá participen en los coloquios de Derecho Animal. Muchas gracias de nuevo a Bill Lawyer y a ti también, Emilia, por esta instancia. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Bien, estimados participantes, con ello hemos culminado la primera sesión que teníamos programada para hoy. En breves estaremos iniciando la segunda. Muchísimas gracias.